Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración. Hoy celebramos como iglesia la memoria de Santo Tomás Aquino, doctor de la iglesia. Entonces vamos a pedir para que el Señor nos siga mandando hombres y también mujeres que nos ayuden a reflexionar, a guiarnos en el seguimiento de Jesús y también en el crecimiento de nuestra fe. Para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insignia a Santo Tomás Aquino por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes se acostumbraban a salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. Era muy hermosa. David mandó preguntar quién era esa mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita. David mandó a unos criados a buscarla, se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo, pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa.
A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab se estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y el pecador me concibió mi madre. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Nos ponemos de pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Es acerca de la memoria hoy de Santo Tomás Aquino, ¿verdad? Es dos cositas interesantes de su vida. La primera, cuando él decidió entrar a la formación para ser sacerdote, sus familiares lo encerraron 2 años para ver si encerrándolo, alejándolo, ¿verdad? Él iba a desistir de ser o de ir a prepararse para ser sacerdote. Y pues después de los 2 años, él todavía seguía con todo ese celo, esa decisión, ese deseo de ser sacerdote. Lo otro, no estoy seguro, pero que él también es uno de los que después de escribir tanto, reflexionar por muchos años, él es el que hizo la Suma Teológica,
son muchos tomos acerca del tratado de Dios. En un momento, ¿verdad?, de su vida, él al final se dio cuenta de que todo lo que había escrito era nada en comparación con Dios. Y de hecho, quiso quemar todo, destruir todo, pero pues gracias a Dios no lo dejaron. Pero al final, ¿cuál es la enseñanza, verdad? Que Dios, él descubrió que Dios es muchísimo más, ¿verdad?, de lo que podemos escribir, reflexionar. Y en cierta forma también el Evangelio de San Juan, ¿verdad?, nos dice que muchas otras cosas hizo Jesús y no cabría, ¿verdad?, en todos los libros. Entonces, a Dios no lo podemos encerrar, no lo podemos definir totalmente. Y es lo que nos dice hoy el Evangelio con estas parábolas Jesús acerca del reino de los cielos. Primero nos dice que es como una semilla que planta el hombre en la tierra sin saber cómo ni cuándo crece, brota de la tierra y va creciendo poco a poco, y los que venimos de rancho, trabajamos en las parcelas, nos damos cuenta, recordamos, ¿verdad?, lo increíble que es la naturaleza de una semillita, cómo sale una planta, un arbusto, un árbol enorme. También acerca de la segunda parte, que nos dice que es como la semilla más pequeña, se planta y crece tanto como un arbusto. Entonces, el reino de Dios, el plan de Dios crece, se esparce sin saber cómo. Y esto, ¿verdad?, también la iglesia en ocasiones nos ha costado entender estas parábolas y entender el reino de los cielos, porque un tiempo en nuestra historia, la iglesia, ¿verdad?, imagínensela un círculo, la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia ponían sacramentos, los sacerdotes, obispos, y en un tiempo pusimos dentro del círculo de la iglesia el reino de Dios. Queríamos encapsular el reino de Dios dentro de la iglesia. Pero gracias a Dios pasaron los años y en lugar de ser el círculo de la iglesia y poner ahí el reino de Dios, hicimos lo contrario. Hicimos más grande el círculo del reino de Dios y ahí pusimos a la iglesia. No sé si me doy a entender, totalmente dormidos, ¿no? Entonces, en lugar de pensar que la iglesia puede encapsular el reino de Dios, no, el reino de Dios es mucho más grande que la iglesia, que nuestra iglesia. Y en los 90 salió un documento, no me acuerdo bien del nombre, acerca del trabajo de los misioneros, y en un capítulo decía claramente que antes de que el misionero llegue a esa misión, a ese pueblo, a esa aldea, el Espíritu de Dios ya ha estado trabajando en los corazones, en las almas de esas personas. Y nuevamente nos recordaba y nos ponía en claro que al final Dios es el que hace el trabajo. Dios es el que va delante de nosotros. Dios es el que prepara el camino y nosotros solamente somos instrumentos. Entonces, el Evangelio de hoy nos invita a la humildad y también a agradecerle a Dios, que esparce, como lo escuchamos los días pasados, su semilla, ¿verdad?, en todos los corazones de los hombres y mujeres. Entonces, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo que hace el trabajo. Nosotros solo somos instrumentos, así como lo descubrió Santo Tomás Aquino. A Dios no lo podemos encapsular, a Dios no lo podemos encerrar en los razonamientos de nuestra mente. Y la otra cosita, ¿verdad?, también hoy es un día para pedir también como iglesia que nos ayude a tener más doctoras, mujeres de la iglesia. Tenemos muy poquitas. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, que son las que se me vienen a la mente, pero necesitamos también reconocer, escuchar la manera como las mujeres
reflexionan y entienden nuestra fe. Y ojalá, ¿verdad?, que Dios nos ayude a instaurar, de verdad reconocer también la sabiduría, la espiritualidad de las mujeres en nuestra iglesia. Amén. De pie, por favor. Oremos con fe por el bien de todos los hombres y mujeres y de los pueblos, para que Dios multiplique las vocaciones al misterio eclesial y a la vida religiosa y conceda perseverancia a los que ya se han consagrado a su servicio. Roguemos al Señor. Para que Dios conceda prosperidad a nuestra nación y dirija por el camino del bien los pensamientos y las decisiones de sus gobernantes. Roguemos al Señor. Para que infunda en los novios espíritus de reflexión y revele a los jóvenes indecisos el camino de su vocación. Roguemos al Señor. Para que Dios otorgue a los teólogos imitar a Santo Tomás uniendo el estudio a la oración y conceda a los estudiantes el deseo de iluminar los conocimientos humanos con la profundización de una fe enriquecida por el amor. Roguemos al Señor. Estamos pidiendo en esta misa por el bienestar de Francisco Soria, Ricardo González, también por Lizeth Gamboa, que cumple años. Les dando gracias a Dios por su vida. Felicidades. Roguemos y por Lupita Alvarado, que está enferma. Pedimos por ellos y ellas para que el Señor los bendiga, los acompañe. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas difuntitos, recordamos a Álvaro Coria, Benjamín Muñoz Marín, Isaías y María Soria, Fidel Enciso, J. Guadalupe Sandoval, Yadira Morales, María de la Luz Ortiz Fernández, Francisca Muñiz, Ramona Ortiz, para que el Señor les conceda el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria. Roguemos al Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Estará contigo nuestro hermano Jesús.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el santo sacrificio de la para el bien y el gozo de la Santa Iglesia. Que te agrade, Señor nuestro, el sacrificio que alegres presentamos en la memoria de Santo Tomás Aquino, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Tomás Aquino, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Pueden ir pasando, por favor.
salvación. Así anunciamos tu muerte, precio de la redención. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de Santo Tomás Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica de la caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Demos gracias a Dios. Que pasen bonito día. Gracias Jesús, gracias te doy, gracias Señor por este amor. A donde voy, ahí estás tú, eres mi Dios, eres mi luz. Todo lo que tengo, todo lo que soy, a ti te lo debo, a ti te lo doy. Toda mi esperanza tengo puesta en ti. Gracias